Bueno, cuando abría el programa en la parte introductoria te decía, ¿no?, que siempre hablamos de temas muy importantes en el programa, no solo de política y actualidad, sino en todo lo que se produce en el medio de esta pandemia, que puede ser desde el punto de vista médico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de la sociedad, pero hoy nos queremos concentrar desde el punto de vista de las emociones, ¿no?, de lo que muchas veces las personas necesitan. Y también hay que decir que hay gente que está haciendo trabajos online, como esta radio, pero previamente a la pandemia, y que esas personas tienen una ventaja un poco mayor al resto porque ya están adaptados al sistema. Este es el caso de Daniele Gartúa, que junto con su socia Julieta Roca han fundado EPSI, que es terapia a distancia, ya en el año 2018. Hola Daniela, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buenos días Maximiliano. Muy bien. ¿Y vos? Bien, muy bien. Gracias por atendernos en la mañana de hoy. Bueno, qué interesante esto de hablar de psicoterapia online, no en el medio de la pandemia, sino haberlo hecho y haberlo previsto antes. Sí, más que una previsión, porque te imaginarás que no vimos la posibilidad de una pandemia y una cuarentena cuando empezamos a pensar en el proyecto, sino que pensamos en esto como una manera de adaptarnos a los medios actuales con las tecnologías que nos brindan la posibilidad para poder acercar una posibilidad de hacer terapia a personas que de distancia del tiempo no podían ser ellas las que se acerquen al consultorio. Entonces, por eso surgió la idea de este proyecto de EPSI. Y claro, la verdad es que funciona, está muy bueno. Más allá de que no es lo mismo que hacer terapia en consultorio, eso no significa que sea mejor o peor, simplemente que es diferente, pero en términos de eficacia funciona. Yo me pienso en voz alta y tal vez corregime desde el desconocimiento si no es así. Imagino gente que tal vez tenía mucho trabajo y no sé, ustedes tienen el consultorio en Belgrano y trabaja en el centro y no puede acercarse. Personas que viven en el exterior y que tal vez quieren atenderse con un psicólogo argentino que tan buena fama tienen en el mundo, o propios argentinos que viven en el exterior. Personas en el interior del país que quieren en atenderse con un psicólogo capitalino, por ejemplo. Imagino que habrá infinidad de posibilidades cuando pensaron esto. Mira, yo te cuento cómo es que surgió puntualmente. Yo tengo un consultorio en Morón y tengo un consultorio en Capital. Y una de mis pacientes de Morón se fue a vivir afuera, a hacer una experiencia mientras de viajar y trabajar. Y una vuelta me contacta para ver si podíamos llegar a generar un espacio para ella poder continuar con psicoterapia, porque básicamente lo que a ella se le jugaba era una cuestión relacionada con el lenguaje, esto de la barrera del lenguaje. Por más que se trate de un país hispanoparlante, no es lo mismo, en términos de idiosincrasia, poder llevar adelante una terapia con una persona que habla en los mismos códigos que vos, no solo en el mismo idioma. Entonces ahí es donde surge la idea y empezamos a pensar una manera de hacerlo como un dispositivo de psicoterapia que sea ofrecido así desde el inicio. Y empezamos obviamente apuntado a ese público, pero empezamos a tener otro tipo de población o pacientes que también nos interesó esa opción. Por ejemplo, otra idea que vos recién estabas hablando y me trajiste a la mente es que, por ejemplo, yo soy de un pueblo muy chiquito, donde quizás... ¿Cuál es? Nombralo, así, o sea, te parás como hace Mirta Legrand, ¿no? Bien, soy de Coronel Suárez. De Coronel Suárez, sí. Sergio Denis, por ejemplo. Sí. Y hacer psicoterapia en un lugar tan chico, en lo personal, yo hace 20 años ya que no vivo allá, pero en lo personal, a mí se me jugarían muchas cosas en términos de intimidad, o de cuestiones que son mías, y porque es muy posible que si yo hago terapia con una persona de allá, me la cruce después en el bar o comprando en la misma verdulería y se juegan cosas raras. Entonces empezamos a tener pacientes del interior que, no sé, derivados o sugeridos por otros pacientes anteriores, llegan a nosotros, más allá de la página que por supuesto nosotros empezamos a usar como para difundir por estas cosas. Y después, por último, están los pacientes de capital o de provincia que por ahí podrían acercarse, pero por una cuestión de horarios no pueden. Y también, la verdad, que utilizan el espacio. Déjame preguntarte por lo que está pasando en el medio de esta pandemia. Me imagino que claramente los pacientes que se atendían a distancia se siguen atendiendo de la misma manera y tendrán más personas que hoy, digamos, eligen esta modalidad. Pero, ¿qué está pasando en relación al miedo?
¿Cómo lo ves? ¿Vos crees que hay una sobreinformación del problema, entonces la gente te consulta por más miedo? Hay que diferenciar el miedo del pánico, es decir, aquella persona que ya tiene miedo a salir a la calle, pero no quiere ni salir a comprar. Contame un poco cuáles son los principales problemas que vos estás leyendo de esta pandemia en la atención. Mira, en relación con el miedo, está bien lo que dijiste, está el miedo positivo, si se quiere, y está el pánico, que es el que paraliza. El miedo positivo te prepara para la acción. Digo, si yo soy, te lo pongo en un ejemplo más concreto, si yo soy un conejito que voy saltando en el medio de la pradera y veo que viene un león corriendo y yo no tengo miedo, el león me va a comer. Entonces, al tener miedo me voy a preparar para salir corriendo, ponerme a salvo y después me desmayaré del susto, pero en realidad el miedo me ayuda a actuar. Ahora, cuando aparece el pánico, que es la desregulación de esa emoción, del miedo, o sea, me quedo paralizada y no sé cómo actuar. Y ahí es donde se engancha con los pensamientos negativos, donde empiezo a significar el contexto de una manera, si se quiere, más exagerada. Ahora, si yo lo acompaño con este boom mediático constante, que van contando los muertos afuera, que te van diciendo cuántos casos, y van dando un médico que habla y un tipo que llora, y van sobre eso haciendo comentarios, digamos. Si yo sumo esas dos cosas, es una bomba de molotov, y el resultado no va a ser positivo. No va a ser muy positivo, que digamos, a la hora de enfrentar lo que nos está pasando. El miedo positivo, en cambio, quizás nos prepara para la acción tomando cuidados y recaudos, porque es cierto que si hay una cuarentena tenemos que cuidarnos, mantener la distancia, hacer el protocolo de higiene y de sanitización necesario para que estemos a salvo, pero eso no debería impedirnos movernos ni salir. Entonces, cuando hay una delgada línea en estos términos, algunas personas son más proclives o tienen más tendencia a la desregulación, y ahí es donde aparecen por ahí los síntomas y los problemas. Pero en realidad hay que por ahí hacerlo consciente y tener en cuenta que en realidad esto nos puede ayudar a movernos mejor. En este marco totalmente anómalo, ¿cómo manejan las personas la ansiedad? Y es todo un tema, ¿no? Porque justamente hoy a la mañana leía a un sociólogo, que ahora no me acuerdo el nombre, que decía, por ejemplo, que en las guerras el tema de el malestar no es hacia la guerra en sí, sino hacia la obstaculización o la disrupción de lo que es cotidiano. Y eso es lo que nos pasó. Entonces, a nivel mundial, lo que se está analizando y lo que se está estudiando en términos de la cuarta ola, que es justamente esto de lo que va a pasar con la salud mental, están analizando que va a venir una ola de justamente situaciones de estrés postraumático, ansiedad, depresión o incluso trastornos mentales relacionados con este evento tan disruptivo, porque lo que tiene es, los aspectos traumáticos es que ocurrió de un día para otro, no lo esperábamos, y encima hay un enemigo externo que no vemos y que supuestamente nos puede atacar. Esto de las noticias que decíamos antes, hay un montón de cosas y variables que afectan. ¿Cómo hacer para trabajar con la ansiedad? Bueno, nosotros obviamente proponemos, uno de los ejes de la psicoterapia es ese, poder estar trabajando con la ansiedad per se. Nosotros proponemos también para momentos donde uno está haciendo algo y aparece la ansiedad, porque es como un rayo que te ataca en el medio del campo, hacer algunos ejercicios de respiración, volver a realzar viejos hobbies, tener una rutina, por ahí, hablar con gente, mantenerse en contacto, por más que no puedas ver a las personas y visitarlas como antes, acceder a la videollamada, acceder al teléfono, como empezar a diversificarse, porque si no, lo que pasa es que entramos en una espiral, descendente, donde el malestar que por ahí aparece al principio, si yo lo sigo cargando de pensamientos negativos, es ¿y cuándo termina? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué van a decir? ¿Y me voy a enfermar? ¿Se va a enfermar mi mamá? Etcétera. Bueno, el malestar del principio termina en un ataque de ansiedad, de ira, de depresión, de pánico, y la idea es no llegar a eso. Bien. A mí particularmente me pasa que como estoy trabajando habitualmente y no cambié demasiado mi rutina, digamos, uno sigue con la vida cotidiana y no sentís a nivel personal el cambio más allá de lo que ves en la calle, o los primeros días uno veía una calle despoblada, eso te daba tristeza. Sí, lo que creo que nos pasa a todos es el no poder abrazar
a tu familia. En mi caso particular los tengo en Rosario, entonces tengo como una situación muchas veces, inclusive a la noche, cuando llego a mi casa, cuando termino mi actividad, de una tristeza de decir, bueno, no puedo ir y no sé cuándo voy a ir. Eso es, creo que le debe pasar a mucha gente. Sí, sí, sí. A mí me pasa en lo personal, obviamente, que yo estoy acostumbrada a ver a mi familia una vez al mes por lo menos y bueno, ya no sé cuándo lo voy a volver a ver, por supuesto. Y ahí lo recomendable es, digamos, videollamada o es la llamada de teléfono, o sea, encontrarle otra vuelta a la cercanía, ¿no? Sí, por supuesto, digamos, vuelvo a decir lo que dije al principio, no es lo mismo, pero quizás en términos de este contexto que sabemos que va a terminar, aunque no sabemos cuándo, pero sabemos que va a terminar, digamos, es lo que más se acerca a eso, digamos. Una parte del contacto social que los humanos estamos acostumbrados a tener implica el cuerpo del otro, es decir, esto que vos dijiste antes, visitar, abrazar, y nosotros los argentinos tenemos como muy metido en nuestros genes desde, no sé, saludar con un beso, Exacto. Compartir un mate, estar juntos, ¿no? Eso, por supuesto, no va a ser posible, eso genera una cierta tristeza que vos decís, puede llegar a convertirse en desesperanza, la idea es que no, pero mientras tanto tratar de reemplazarlo en la medida de lo posible por aspectos relacionados a la tecnología, no sé, con videollamadas, con llamados, con mensajes, con WhatsApp. Hoy por suerte, de alguna manera, digamos, estamos más preparados de lo que creíamos para enfrentar la cuarentena porque tenemos medios como para poder conectarnos con los demás, ya sea para hablar, para hacer compras, para hacer cursos, etcétera, pero digamos, tratar de, bueno, meterle fichas a eso para que no tengamos tan presente la soledad. Bueno, te quiero agradecer por estos minutos. Te voy a dar una posibilidad de que pases, no sé, cómo te contactas, si la gente que te está escuchando quiere hacer psicoterapia a distancia, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo te puede contactar? Sí. Nosotros en este momento estamos a través de las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, en EPSI, Psicoterapia Online. EPSI. EPSI. EPSI surge de Electronic Psicoterapia, sería. Bien. Entonces, E de Electronic, sí de psicoterapia. Bien. Psicoterapia online. Estamos en las redes sociales, estamos contestando los mensajes y las preguntas a través de las redes. Próximamente habilitaremos una página web, pero en principio esos dos medios. Daniela, gracias. La verdad que me encantó charlar con vos, que tengas una linda mañana y bueno, saludo a Julieta también. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por llamar. Un beso grande. Daniela Igartúa, es titular de EPSI, Psicoterapia a Distancia, así que muy, pero muy interesante la charla que hemos tenido para conocer, ¿no? Todo lo que va pasando con el miedo, con la ansiedad, con los sentimientos que van aflorando en esta pandemia, en esta cuarentena, y ir perdiendo los miedos, ¿no? Sobre todo ir saliendo de a poquito de ese miedo, de ese pánico y de la sobreinformación que muchas veces nos sobrecarga, como bien te contaba Daniela, de una manera negativa.